Bienvenidos al octavo y último capítulo de esta serie de videos donde estoy explicando el funcionamiento de una computadora de 4 bits que diseñé. En este último capítulo vamos a ver ejemplos de programación. ¿De qué programas se tratan? Son justamente los programas que vimos en la presentación de la serie. Veamos rápidamente de qué se trataban. El primero es un contador que va desde 00 a FF. El segundo que vamos a ver es un Hola Mundo en un LCD de 16×2. Escribe Hola Mundo, lo borro y lo vuelvo a escribir. El tercer programa es un controlador de motor paso a paso, que básicamente lo que controla es la dirección del mismo. Vemos que ahí gira para un lado, ahí gira para el otro. El cuarto programa es el ingreso de datos por un teclado matricial numérico. Vemos, toco el 1, aparece el 1 en el puerto A, toco el 8, aparece el 8 en el puerto A, el 0, y así sucesivamente. Y el último programa es la reproducción de la melodía de My Darling Clementine. Muy bien. Para entender estos programas vamos a utilizar el compilador que hizo en Excel el amigo mexicano Antonio Esquivel. Vamos a empezar por este ejemplo, el del contador, que va desde 00 hasta FF y bueno, y vuelve a continuar así indefinidamente. Veamos cómo funciona. Acá lo tenemos, contador. En la primera dirección de memoria, ¿qué hacemos? LDA4. LDA, recuerden que lo que hace es cargar el operando en el acumulador. Es decir, que en el acumulador ponemos el valor 4. Ahora vamos a ver por qué. Segundo comando, RD. RD lo que hace es colocar el valor del acumulador, es decir, el 4 que teníamos, en el registro de dirección. Ahora les recuerdo que es el registro de dirección. El registro de dirección, cuando nosotros hacemos un salto, alguno de estos tres saltos que están acá, el incondicional, el salto si carry o el salto si z, la posición a la que salta se define por RD, que es la parte baja, más el operando. Vamos a ver esto en el editor hexadecimal, que se ve un poquito más claro. Porque justamente como lo que tenemos acá va desde el 0 al F, esta sería la parte baja. Es decir, es lo que dice el RD donde salta. Mientras que las filas serían la parte de alta, lo que dice el operando. Sigamos. En la tercera línea lo que hacemos es cargar 0 en el acumulador. Después ese valor lo cargamos en RA con este comando. RA, que lo que hace es colocar el valor del acumulador en el registro A. Les recuerdo que el registro A es un registro de uso general, es decir, que es una especie de memoria RAM. Nosotros podemos colocar 4 bits ahí y también después los podemos tomar nuevamente. El cuarta línea es un NOT. El NOT lo que no hace nada, digamos. Después vamos a ver por qué pongo ese NOT ahí. Quinta línea, add 1. ¿Qué significa esto? Que al valor del acumulador le sumamos 1 y el nuevo valor del acumulador pasa a ser 0 más 1, 1. Y ese valor lo sacamos por el puerto B, ya que este es el valor bajo. Cuando empezamos a contar, empieza a contar primero por el puerto B. Sigamos. Después decimos, hacemos un salto condicional. Decimos que salte si carry a 1. ¿Qué significa si carry? Porque empieza a contar cuando hace F más 1, lo que sale en el acumulador, el valor que toma el acumulador es 0 y se activa la pata de carry, digamos como que desborda y se activa el carry, es decir, llega a 0, 1, 2, 3, así hasta F y en el próximo paso se activa el carry. ¿Y a dónde salta? Justamente a dónde salta es a la posición 14. ¿Por qué? Porque salta condicional al valor alto que es 1 y el otro valor lo toma del registro de dirección, que lo habíamos puesto en 4, salta a 14. Si lo vemos en el editor hexadecimal, es justamente acá. Volvamos al Excel. Y si no desborda, ¿qué hace? Salta incondicionalmente a la posición 0.
es decir que repite todo nuevamente lo mismo. Sigamos. En la posición 14 lo que hace es tomar el valor que habíamos grabado en el registro de uso general, el registro A, y lo que hace es sumarle 1. Ya se van dando cuenta, me parece, el valor que está en el registro A justamente es el valor del puerto A, el valor que va tomando este display que está acá. Y si volvemos al contador, ¿qué hacemos? A ese valor le sumamos 1 y lo metemos en el registro A. Sumamos 1 y lo volvemos a guardar en el registro A porque después lo vamos a usar y después lo sacamos por el puerto A. Después, ¿qué hacemos? Cargamos en el acumulador 0. ¿Por qué? Porque tenemos que reiniciarlo para que vuelva al puerto B y hacemos un salto incondicional a la posición 0. Es decir, que lo que se hace, repite esta parte de acá, salvo cuando llega el carry, hace esta otra parte de acá y vuelve a 0. Básicamente eso es todo el programa, es un programa muy sencillo. A lo mejor se están preguntando, ¿y todo este espacio de acá queda muerto? Como lo vemos acá en el editor hexadecimal. Y la verdad es que sí, porque esta computadora es tan sencilla que no tiene lo que llaman saltos a subrutinas. Entonces yo prefiero dejar estos espacios de memoria muerto, aunque no haga nada, para simplificar el tema del hardware y de la programación. A lo mejor se están preguntando otra cosa más que no expliqué, que ya lo vamos a pasar a ver. Este NOT de acá, ¿por qué se pone este NOT acá? Porque cuando yo vuelvo acá a un salto incondicional a 0, lo que hago no salto a 0 en realidad, salto acá, a 4, porque tengo la posición baja del registro, es la que tengo guardada en RD, y salto acá 4. Y el tema es que si yo no pongo este NOT, me va a faltar un ciclo y no se me haría la suma. Por eso tengo que agregar este NOT. Pasemos rápidamente a ver el próximo ejemplo, que es el Hola Mundo en un LCD 16x2. Veamos cómo está conectado el LCD primero. Estos LCD se pueden usar con 4 bits, que están conectados al puerto de salida B. Y después necesita 2 bits más en realidad. Uno que es el E, que está conectado a la salida 0 del puerto A, y el RS, que está conectado a la salida 1 del puerto A. No voy a explicar con mucho detalle cómo funcionan estos LCDs porque no es lo que viene al caso del video. Pero pasemos a ver esto. Primero, para usar el LCD hay que iniciarlo siguiendo esta secuencia que vemos acá en la hoja de datos. Es los LCDs, estos, los Hitachis que tienen el controlador HD 44780U. En la hoja 47 tenemos la iniciación, que lo que básicamente hay que mandarle, la iniciación para usarlo con 4 bits, hay que mandarle acá estos dos en, ¿cómo es que se dice? 1, todo lo demás en 0, y hacer un pulso en el E, digamos. Entonces pasemos a ver muy rápidamente, porque no quiero que se haga tan largo el video, el código. Que es bastante largo, pero no voy a explicar todo el código, voy a explicar más o menos de qué se trata, porque este programa en la realidad es muy aburrido, no tiene nada muy ingenioso. Básicamente lo que hacemos es cargar, ¿se acuerdan que decía 1, 1? Es decir, que es 3. Cargamos ese valor en el acumulador y lo sacamos en el puerto B, que es donde está conectado el bus de los datos. Y después lo que hacemos es prender y apagar el pin más bajo del puerto A, que es el que está conectado al E. Fíjense, cargamos en el acumulador 1, lo sacamos por el puerto A, como se fíjense, hacemos out A, y después lo tenemos que poner en 0, porque necesitamos mandarle un pulso. Eso lo repetimos 3 veces y repetimos todo lo que hay que hacer hasta llegar a esto, que es la finalización de la inicialización y la configuración del LCD. Digamos, es algo muy aburrido. Carga un valor en el acumulador, lo saca por un puerto o por otro, mandando pulsos. Y después, ¿cómo funciona este LCD? Muy rápidamente se los explico. Así funcionando como 4 bits. Hay que pasarle. Acá tenemos la tabla con los caracteres. Por ejemplo, vamos a ver la H de Hola Mundo, la H mayúscula. Se está codificada en 8 bits, pero solamente usa 4. ¿Y cómo hacemos?
si se fijan acá, este valor que está acá, que vendría a ser un 4, es la parte alta de los 8 bits. Mientras que este valor que está acá, que vendría a ser un 8, es la parte baja de los 4 bits. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues tenemos la parte alta, que decía que era un 4, lo cargamos en el acumulador y después lo ponemos en el puerto B y después le generamos el pulso. Ahora el pulso es diferente porque tiene que estar prendido el RS. Y después pasamos la parte alta. Es decir, que se hace eso, con la H, con la O, con todos los caracteres, el espacio. Y una vez que terminamos todo, hacemos una secuencia similar para borrarlo y volver al inicio. Y por último tenemos estas 3 líneas, que lo que hacemos es cargar en el acumulador 2. Eso lo ponemos en el registro de dirección. Este 2 no tiene ningún sentido porque ignora el operando. Y hacemos un salto incondicional a la posición 3 en el, ¿cómo es que se dice? En la parte alta, que justamente vendría a ser 2, 3. Es donde tenemos la H de 2, 3, 32 sería en realidad, de Hola Mundo. Es decir, que lo repite continuamente. Hola Mundo, borra todo y lo repite. No les expliqué en la anterior, más o menos para que vean a qué frecuencia estamos trabajando. Trabajamos a unas frecuencias muy bajas. Acá está corriendo esto a 100 MHz, a 100 Hz. Mientras que en el del contador creo que todavía más bajo está corriendo para que se pueda ver el efecto. Estamos corriendo a 20 Hz. El siguiente ejemplo que vamos a ver es el del motor paso a paso. Como vemos, está colocado al puerto A, un motor paso a paso bipolar, que está girando en este caso en sentido horario. Se entrecorta un poco, esto es por la simulación y a su vez porque estoy grabando, pero debería ser un movimiento fluido. Este ejemplo es un poquito más interesante porque, como vemos, estamos usando también el puerto de entrada ahora, que está colocado todo al valor 1, salvo el valor más bajo, que es el que varía entre 0 para el giro horario y 1 para el giro antihorario. Veamos cómo está hecho este programa. Es muy sencillo. La primera instrucción que hacemos es colocar en el acumulador el valor 2. Ese valor del acumulador lo cargamos en el registro de direcciones, es decir, la parte baja de donde vamos a hacer el salto. Paso siguiente, lo que hacemos es tomamos el valor del puerto de entrada, INA, y lo colocamos en el acumulador. Y lo que hacemos ahora es la operación lógica NAND. Recuerdan que esta computadora solamente tiene 2 operaciones, una lógica que es NAND y una aritmética que es ADD. Vamos a repasar de qué se trataba la operación lógica NAND. Esta es la tabla de verdad. Básicamente lo que hace es que siempre que hay un 0, coloca un 1. Entonces la única forma que aparezca un 0 es si ambos valores es 1. Si recuerdan, en el circuito teníamos, disculpen, me confundí de ejemplo, tenemos todos los valores en 1, salvo el valor del más bajo, que puede variar entre 0 y 1 dependiendo del sentido de giro que le queremos dar. Entonces, si volvemos a la tabla, lo que hace acá es ese valor que tenemos, que puede ser 1, 1, 1, 0, o puede ser, si no, 1, 1, 1, 1, es decir, las 4 veces 1, lo hace justamente hacer la operación NAND entre ese valor y F. Y te dice que si ese valor es 0, es decir, si todo es 1, la única forma que el resultado del acumulador sea 0 es que sea F NAND F. Que es lo que dice que si ese valor es F, está en valor alto, el bit que nos indica el sentido de giro, salte a la posición 2. ¿Cuál viene a ser la posición 2? Básicamente viene a ser 22, porque tenemos el 2 de acá más el 2 que habíamos cargado en el acumulador. Y si vamos a la posición 22, lo que me dice es que ponga en el acumulador el valor A, que acá lo vemos en binario, como viene a ser, es cómo se excitan las bobinas, que es 1, 0, 1, 0.
y lo mande por el puerto A, lo saque por el puerto A. Y después tenemos 4 NOT serían. Esto si no lo escribimos o si ponemos NOT acá es exactamente lo mismo. ¿Por qué tenemos 4 NOT que no hacemos nada? Porque a mí me interesa que el movimiento sea fluido. Entonces lo que tengo que hacer es dejar 4 NOTs y hacer el próximo paso, que es colocar las bobinas en este valor 1001, que es 9 en hexadecimal. Y se repite lo mismo. Lo que hace estos 4 pasos y recién, es decir, que siempre no hace, cuando yo cambio el bit, en ese momento instantáneo no me hace el cambio de sentido de giro. En realidad lo hace una vez que completa los 4 pasos. Y una vez que completa los 4 pasos, lo que hace es un salto incondicional a 0. ¿Cuál viene a ser 0? En la posición 0, 2 en realidad, que es la que toma el valor S. Y si vemos acá tenemos que cuando hace los saltos tenemos que lo que hace es toma el valor y tiene una serie de ciclos. Y para que el movimiento sea fluido tengo que poner acá también esa serie de ciclos. Por eso están los NOT acá. Entonces habíamos llegado a esta posición de acá que decíamos si es 0, que decir que esté todo en 1 el puerto de entrada, hace ese ciclo. Mientras que si no es 0, hace un salto incondicional a la posición 4. ¿Cuál es la posición 4? La posición 42, porque teníamos el 2 del registro de dirección más el 4 del operando, y lo que hacemos es el ciclo opuesto, es decir, acá estamos haciendo A, 9, 5, 6, y acá lo que hacemos es 5, 9, A, 6. Y después hacemos que salte de vuelta a la posición 0, es decir, a la posición 0, 2. Si lo vemos en el ejemplo van a ver que justamente si yo cambio esto, el cambio no lo hace inmediatamente, lo hace una vez que repite todo el ciclo. Ven, repite el ciclo y hace el cambio. Básicamente esto es todo. El siguiente ejemplo es este del teclado, que es mi preferido. A lo mejor no llama mucho la atención tocar un número y que aparezca acá. No es la gran cosa, pero desde el punto de vista de la programación me parece el más interesante. Pasemos a ver la tabla para entender por qué les digo esto. Teclado, acá lo tenemos. Este es el programa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cargamos en el acumulador el valor 2. Ese valor lo ponemos en el registro de dirección, es decir, que es la parte baja donde vamos a hacer el salto. Luego cargamos en el acumulador el valor 1 y lo mandamos al puerto B. Veamos primero, para entender un poco esto, cómo está conectado. Es importantísimo, me salté esa parte. En el puerto B tenemos conectado lo que son las filas del teclado matricial. Y lo que vamos a hacer es un barrido. Vamos a mandar 1, 2, 4, 8. Es decir, vamos a ir prendiendo las filas de a 1. Y después al puerto de entrada lo que tenemos conectado son estos 3 valores de las columnas. Y el valor más alto, digamos el valor del D3, está conectado a alto. Lo que se hace es un barrido y después dependiendo de qué yo toque en el momento que hace el barrido, es como el programa sabe qué número toque. Como vemos también hay unas pull down, es decir que los valores por defecto están puestos abajo y cuando yo toco quedaría puesto en alto. Dicho esto, sigamos viendo el código. Muy bien, entonces estábamos acá. Lo que hacemos es esto, lo que yo llamo el barrido, que es el 1 lo ponemos en el puerto B, después vamos a poner el 2, después vamos a poner el 4, después vamos a poner el 8. Y después lo que hacemos es tomar el valor del puerto de entrada y lo colocamos en el acumulador, ¿no? Que es la instrucción INA. ¿Y por qué decía que es el ejemplo que más me gusta a mí? Porque este ejemplo hace bastante uso de la ALU. Como dije, esta ALU solamente tiene 2 operaciones, una lógica, que es NAND, y una aritmética, que es la suma. Si recuerdan, les dije varias veces en varios videos que la operación NAND es una compuerta universal. Es decir, que con operaciones NAND se puede hacer cualquier tipo de lógica. Como vamos a ver acá, a mí me interesa saber qué botón apreté. Entonces, ¿cómo hago esto? Yo hago NAND
hago el valor que tengo en el acumulador, es decir, que es lo que tomé del puerto de entrada, y ese valor lo hago NAND 9. Después lo hago de vuelta NAND 9 y después lo hago NAND F. Y después hago un salto. Si es 0 el resultado, salta a una posición de memoria que está dada la parte baja por lo que tengo en el RD y acá la posición de memoria 5. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Supongamos que yo apreté el 1. Es decir, que tengo el 1 sería apretar el 1 significaría que es 1, 0, 0, 1. ¿Por qué ese primer 1? Porque si recuerdan, en el circuito tenemos el valor más alto siempre conectado a positivo. Ahora lo que yo quiero ver si este valor que está acá en rojo marcado también es 1. Entonces, volvamos a la tabla, que acá escribí el ejemplo. Supongo que yo apreté ese valor. Lo que hago es NAND ese valor por ese mismo valor, para el valor que yo estoy viendo la condición para ver si lo apreté o no. ¿Cuál es la respuesta de eso? Es siempre que tengo un 0 pon un 1. Entonces es 0, 1, 1, 0. Nuevamente hago NAND y ese valor, que es el 9. ¿Cuál es el resultado de eso? Es 1, 1, 1, 1. Y al hacer NAND, el valor ese que me dio 1, 1, 1, 1 con 1, 1, 1, es decir, con F, el resultado viene a ser 0. Si yo coloco cualquier otro valor acá, por ejemplo 1, 0, 0, 1, 0, ya el resultado acá nunca va a ser 0. Entonces de esa forma, haciendo 3 instrucciones, NAND puedo hacer la lógica para saber qué tecla apreté. ¿Cómo sé qué tecla apreté? Sabiendo la columna, la determino por esto, y la fila la determino por el barrido, que ahora estamos en la primera fila. Entonces, ¿qué les dije? Que si es 0, es decir, que yo apreté el 1, salta a la posición de memoria 5 en la parte alta y la parte baja es 2, 52. Y si vamos acá a 52, ¿qué nos vamos a encontrar? Que lo que hago es cargar en el acumulador el valor 1 y lo presento en el puerto A. Recuerden, el puerto A es el que muestra el valor que yo aprieto en el teclado, mientras que el puerto B es con el cabo del barrido. Por eso acá se ve que cualquier número. Ahí lo que estoy haciendo es el barrido. 1, 2, 4, 8. Más o menos creo que se entendió. Podemos ver un poquito más cómo sigue esto. Lo mismo. Después de poner el 1, hago lo mismo para el 0. Vuelvo a cargar el valor en el puerto, el valor en el acumulador, el valor que tengo en el puerto de entrada, y hago otra prueba. Ahora con este valor que es AA para ver si apreté la segunda columna, y después lo mismo con este valor que es CC, que viene a ser para ver si apreté la tercera columna. Una vez que vi si apreté alguna de esas 3 columnas, lo que hago es nuevamente coloco en el puerto B el segundo valor del barrido, que es el 2. Después hago lo mismo con el puerto B, coloco el 4, hago todas las preguntas y después con el puerto B coloco el 8. Y me va haciendo los saltos, ¿cómo es que se dice? Los saltos condicionales a donde correspondan. Por eso acá tenemos, por ejemplo, 62, 72, 82. Siempre termina en 2 porque es el valor que tengo en el puerto de direcciones. Y una vez que termina, hago un salto incondicional a 0, es decir, que vuelve a la posición esta, LDA1, que sería la posición 0, 2. Bueno, esto es todo sobre el ejemplo del teclado. Como último ejemplo vamos a ver el que a lo mejor llama un poquito más la atención, aunque es muy sencillo, la verdad que desde el punto de vista de la programación no es la gran cosa, que es el del audio, el que produce la melodía de My Darling Clementine. Ya les había adelantado un poco en la presentación esto. Yo el sonido no lo estoy generando con la computadora. En realidad, con la computadora que yo estoy mandando las notas en los tiempos debidos y el sonido lo genero con un sintetizador. Un sintetizador muy sencillo. Vamos a ver cómo funciona ese sintetizador. Lo que tenemos acá es conectado al puerto B, que da 4 bits conectados a un demultiplexor. Este demultiplexor es exactamente el mismo que vimos en el microcódigo, el mismo circuito integrado me refiero, que lo que hace es, dependiendo
el valor que yo le pase acá, por ejemplo, paso el valor 000, me pone el bajo el 0, mientras que todos los demás los ponen altos. Si yo le pasara acá 111, me pone en bajo el 15, mientras que todos los demás están en alto. A su vez, cada una de estas patas, bueno, la pata 0 no está conectada a nada, que es el silencio. Mientras que las demás patas, estas de acá, bueno, estas no las estoy usando. Están conectadas a un transistor PNP, un BC327, le puse un transistor PNP de uso general. Es decir, que se activaría esto, está funcionando a saturación y corte, cuando este valor está en bajo. Y con estos, dependiendo cómo voy activando estos transistores, genero las notas. Ahora vamos a ver cómo. Es más, acá le puse los valores. Por ejemplo, este es el sol más grave. Después tenemos sol, la, si, do, re, mi, fa y un sol agudo, digamos una octava. Veamos. El sonido que lo genera, un 555 funcionando en modo estable, es decir, como un oscilador. Y esta red de resistencias es la que me genera las notas. Vamos a ver un poquito, acá hice un Excel explicando esto. Esta es la fórmula del 555 funcionando en modo estable, que nos dice que la frecuencia está dada por 1,44 dividido RA más 2RB, todo eso multiplicado por C. Muy bien, acá tenemos el valor de C, que es un valor que definí yo, que viene a ser este capacitor, veamos acá, este capacitor de acá, de 100 nanofaradios. Después tenemos una resistencia de 8K2, que es la resistencia que no se mueve, que es la que en el circuito se llama RB, y RA es la que va variando. Entonces lo que hago, bueno, acá básicamente defino las frecuencias de cada nota, digamos el famoso La 440, y esto lo saqué de internet, a ver a cada nota qué frecuencia le corresponde. El capacitor no se mueve, el RB no se mueve, que lo definí en 8K2 para que estos números no me den en negativo, digamos, no puedo poner una resistencia negativa. Yo si hubiese puesto otro valor acá, a ver, 5K, vamos a ver qué pasa si pondría 5K. No pasa nada. O si pondría 10K, a ver, vamos a ver qué pasa. Pongo 10K acá y este valor me da una resistencia negativa, cosa que no tiene sentido. Entonces definí una resistencia que existe, que es 8K2. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona esta tabla? Básicamente, estos valores, esta fórmula es un despeje de estos. Ya quiero saber qué valor tiene que tomar RA para que me dé la frecuencia que le estoy colocando acá. Entonces, lo que hacemos es empezar por este valor, el valor más agudo. Entonces, lo que hacemos, a este valor, esta resistencia queda fija, mientras que esta viene a ser la diferencia entre el valor anterior y el que le sigue. Y así sucesivamente. Esta menos esta menos esta, y se lío. Esta menos esta y demás. Entonces, con esos valores, yo lo que hago es afinar perfectamente el sintetizador. Digamos, esta es la que está fija. Miren, 1968 es la primera. Y después los valores siguientes para que cuando yo voy activando esto, las notas se activan de uno en una siempre. Me genera la frecuencia de salida. Ahora veamos el programa, que el programa es muy sencillo. Como le dije, desde el punto de vista de la programación no tiene nada muy interesante. Pero veamos cómo está hecho básicamente. Acá tenemos la partitura. Y lo que yo hago es definir una corchea, por ejemplo, son 4 ciclos máquinas. Digamos, una negra serían 8, una blanca serían 16 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, acá esta primera nota que tengo que mandar es un do, que dura el tiempo de una corchea. Entonces lo que hago es mandar el do, que es sería un 4 conectado en el puerto B. Yo tengo que poner el valor 4 para que me prenda un do y después mando un silencio. ¿Por qué? Porque si no las notas quedarían pegadas. Entonces mando el do, mando un silencio, siempre termino de mandar la nota que yo quiero con un silencio, para que las notas queden separadas y no quede una pegada a la otra. Entonces, bueno, básicamente es eso, mando un do como una corchea, después mando otro do como corchea,
mando un do como negra, después mando este sol grave que es el 1 como negra, como ven ya son 8 ciclomáquinas y así sucesivamente, nada más, digamos no tiene nada raro. Por ejemplo vamos a ver una blanca viene a ser 16 ciclomáquinas y con eso genero todas las notas siguiendo la partitura y nada más. Básicamente eso, digamos, parecía algo complicado, en realidad es algo muy sencillo. Y esto, al no generar la frecuencia con la computadora, funciona muy lento. Acá están dando a 15 Hz solamente. Con este video doy por finalizado todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de esta sencilla computadora de 4 bits que diseñé. Espero que se haya entendido. Si no es así, me dejan en los comentarios e intento explicarlo en algún otro video o les respondo ahí mismo en el comentario. Como siempre, en el canal van a tener un link para bajar todos los archivos, la tabla de Excel que hizo Antonio Esquivel y bueno, todo lo necesario para si quieren hacer sus propios programas, ver cómo funciona y demás. Bueno, terminando con esta serie, a lo mejor que pueden dejar en los comentarios temas que les interesaría ver. Mi idea es seguir con lo que es con ESP32 y algunos otros proyectos que tengo en la mira. Dejen en los comentarios qué temas les gustaría ver y bueno, voy a intentar desarrollarlos. Como siempre, si les gustó el video denle like, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.